Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que he decidido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video número 31 seguiremos analizando el tema religioso, tema que iniciamos con el video 30 de manera específica para el tema religioso y para esto vamos a apoyarnos en lecturas de mi libro Política y Economía para un Mundo Mejor. Haremos lecturas de algunos apartes de mi libro, el cual escribí para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, al igual que el objetivo que tengo al realizar estos videos. Esto que vamos a leer a continuación es parte de la experiencia católica en mi etapa de niño y de adolescente, en la que les comparto algunas experiencias personales que quiero me sirvan para contextualizar la introducción al análisis que posteriormente seguiremos haciendo. Veamos. Yo fui criado en una familia católica. Todos los domingos asistíamos a misa. El miércoles de ceniza asistía a la iglesia para recibir la señal de la cruz en la frente y así reconocer que polvo soy y en polvo me convertiré. El domingo de Ramos junto con mi papá participábamos de la marcha que consistía en ir detrás de la imagen de Jesús que era llevada en hombros por algunas personas mientras el cura o sacerdote rezaba y cantaba. Nosotros le seguíamos en coro. Durante la procesión yo iba de la mano de mi padre para que no me fuese a perder. Hoy que estoy grande pienso que esta es la manera más segura y práctica de ir por la calle con un niño. En mi libro hay un paréntesis para explicar que esta anotación está fuera del tema y quiero acá hacer ese mismo paréntesis. Luego de que yo crecí y tuve mis propios hijos, entendí que lo que había hecho mi padre al llevarme siempre de la mano era la mejor manera de estar con los hijos en lugares públicos, especialmente en donde hay tránsito de carros, en donde podemos estar con la asistencia de muchas personas como un centro comercial, puesto que si el niño en la calle por un andén o acera va a metros de los padres mientras que estos con la voz tratan de direccionar el comportamiento, que no corra, que cuidado, que me espera, el niño en un momento determinado puede bajar el andén y ser atropellado por una bicicleta, un carro, una moto. En un centro comercial en donde hay gran afluencia de personas, él puede confundirse y perderse, y luego los padres angustiados recorrerán de un lado a otro el centro comercial buscando a su hijo. El ejemplo que me dio mi padre de haberme llevado siempre con la mano lo quiero compartir con ustedes porque les va a evitar muchos dolores de cabeza, muchas angustias. Continuemos. La marcha, después de dar un pequeño recorrido por el barrio, retornaba a la iglesia en donde el padre procedía a la bendición de los ramos. Como yo apenas era un niño, mi papá me compraba un ramito muy pequeño y estos tenían la particularidad de tener figuras muy bonitas, diferentes a las que normalmente estaban establecidas para los ramos grandes que portaban los adultos. No porque éstas fuesen feas, sino porque las de los niños eran más elaboradas e ingeniosas. La bendición de los ramos consistía en que el padre introducía un elemento en el cáliz, el cual contenía agua bendita, para lanzarla luego sobre nosotros, que debíamos tener los ramos en alto para que así les cayese agua, quedando entonces benditos. Estos ramos que ya estaban benditos se llevaban a casa para que junto con las imágenes de todos los santos que allí había, la protegiesen a ella y a nosotros. Otro uso que en mi hogar se le daba a este ramo bendito por parte de mi madre era el siguiente. Cuando caían fuertes lluvias, para que amainara, mi mamá tomaba uno de los ramos, lo introducía en un plato de aluminio que teníamos, le prendía fuego y luego lanzaba este recipiente con el ramo dentro. Al contacto con la lluvia se apagaba y entonces el humo que salía con dirección al cielo
tenía el objetivo de detener la lluvia. Todo esto lo hacía mi madre mientras muy nerviosa rezaba así: Padre lindo, perdónanos y protégenos. Esto porque ella creía y cree que cuando llueve de esta manera es porque Dios está enojado con nosotros por nuestros pecados. Este ritual de angustia de mi madre, más el estrepitoso ruido producido por la lluvia que golpeaba las tejas de mi humilde casa, solo superado por el ruido producido por los truenos, me asustaba mucho. Sin embargo, los aguaceros de esta intensidad duran poco y la calma retornaba a mi casa cuando la lluvia disminuía o cesaba del todo, dejando en la mente supersticiosa de toda mi familia la creencia de que Dios había ordenado que dejara de llover gracias al ramo que se quemó. El Jueves Santo visitábamos monumentos, es decir, iglesias, en un total de 7 conforme reza la tradición. En Navidad hacíamos el pesebre y rezábamos la novena al Niño Jesús. Yo elaboraba la carta al Niño Dios pidiendo mi regalo con la previa recomendación de mis padres que me decían: el Niño Dios está pobre, así que no le puede pedir ni bicicleta ni carro de pilas. Mi mamá decía que quien hacía el pesebre por 7 años seguidos sin interrupción, Dios le ayudaba para que pudiera comprar casa propia y dejara de pagar arriendo. Mis padres duraron 17 años haciendo el pesebre antes de que pudieran comprar un lote de 72 metros cuadrados en el año 1976 por el valor de 33.000 pesos, dando una cuota inicial de 11.000 pesos y el saldo a pagarlo en un periodo de 3 años. El lote carecía de todos los servicios públicos y saneamiento básico. El agua se tomaba de una pila comunitaria, la cual generaba muchos enfrentamientos entre las familias por el acceso al preciado líquido, con el cual además no se contaba durante las 24 horas del día, sino a intervalos en diferentes horas del día y la noche. Estos enfrentamientos no se debieron haber dado, pues las personas pudieron haberse organizado solidaria y respetuosamente para repartirse de manera justa según sus necesidades la poca agua con la que contaban. Sin embargo, esto era lo que determinaba la superestructura capitalista, que aún hoy lo sigue haciendo, es decir, le sigue determinando egoísmo, indolencia y confrontación. El lote de mis padres lo adecuaron para sobrevivir de manera muy precaria, en razón a sus pocos recursos económicos, pero lo hicieron con mucho amor y felicidad al alcanzar el tan anhelado sacrificio y el sueño de tener una casa propia. El encerramiento, por ejemplo, se hizo en Guadua y así duró mucho tiempo antes de tener el dinero suficiente para reemplazarlo por ladrillos y cemento. Los servicios públicos también tardaron mucho en llegar, pero lo hicieron antes que la parte de enfrente de mi casa, que continuaba siendo en Guadua. Esto para mí no fue un problema, pues convertí la casa en un fuerte, el cual defendía con mis espadas y pistolas de madera. Con la llegada de la electricidad pude ir a ver El Chavo del Ocho en el televisor de la señora Amalia, una vecina que vivía diagonal a mi casa. Mi mamá, que no quería que generara mucha molestia a la vecina, me enviaba con mi propia butaquita. Solo veía El Chavo, le daba las gracias a la señora Amalia y me regresaba a mi casa para preguntarle a mi mamá cuándo nosotros íbamos a comprar un televisor. Cuando esto al fin sucedió y el televisor llegó a casa, gracias al gran esfuerzo de mis padres, fue todo un acontecimiento. La familia entera estaba feliz. Lo mismo ocurrió cuando llegó el teléfono. A ambos, el televisor y al teléfono, mi mamá les tejió a mano unas carpetas para cubrirlos y que no les cayese polvo. Sin embargo, frente a esta realidad y pobreza, mis padres no dejaban ni dejan de dar gracias a Dios. Otra de las creencias de mis padres era que si se subía 9 domingos al cerro de Monserrate, también sin interrupción, se conseguía trabajo. A muy temprana edad aprendí que todas las noches antes de acostarme a dormir debía rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Dios te salve. Al igual que cuando salía de la casa o pasaba frente a una iglesia, debía darme la bendición, es decir, hacerme la señal de la cruz. Así transcurrió mi vida de católico, teniendo en algunas ocasiones encuentros con otras creencias religiosas, en especial cuando tocaban a la puerta de mi casa para predicarnos sus creencias. La religión o congregación que tocaba a mi puerta eran los Testigos de Jehová,
pero en la medida que iba creciendo también seguí conociendo nuevas congregaciones como la Carismática y Casa sobre la Roca. Estas se hacían llamar cristianos, pero para mis padres todos eran evangélicos. Los cristianos o evangélicos, como los llamaban mis padres, me hablaban del pecado de la idolatría que cometíamos los católicos al adorar imágenes, es decir, escapularios, cruces, estatuas o imágenes de Jesús, la Virgen y los diferentes santos de la Iglesia Católica. Ellos me decían que estos eran objetos inanimados y que yo hacía mal al adorarlos porque no eran Dios, pero que además el mismo Dios condenaba esta práctica. Para apoyar su presentación, me mostraban en la Biblia versículos donde decía que no te harás imagen y semejanza de Dios. Yo defendía mi fe con el argumento de que cuando yo porto la foto de mis padres, esta imagen no son ellos en carne y hueso, pero los representa y me los recuerda. Por esto es valiosa. El tiempo transcurría y mucha información llegaba a mi cabeza. Yo reflexionaba sobre todo lo que aprendía, escuchaba y veía diariamente. En la parte religiosa paulatinamente empecé a entender la razón que tenían estas congregaciones al hablarme del pecado de la idolatría. Dos situaciones me hicieron interesarme cada vez más por investigar directamente en la Biblia lo concerniente a esto. Primero, una reflexión hecha por un pastor que me dijo: te voy a contar una historia. Un hombre muy rico viajó a Italia en plan de conocer este bello país. En su recorrido, un talentoso escultor llamó su atención. Este artista era un prodigio con las manos y esculpía unas hermosas obras de arte, en especial religiosas. Fue tanta la admiración del visitante que decidió comprar una de ellas, la que le pareció la más bella. Se trataba de Jesús crucificado. El precio era alto, pero esto no le importó porque este hombre, además de rico, era un ferviente católico y quería llevarse esta hermosa obra de arte para su casa y lograr así su protección. Desde la óptica de su fe solo le faltaba un pequeño detalle y este era el mandarlo bendecir, situación que solucionó sin ningún problema. Pero lo curioso es que cuando quiso regresar a casa decidió comprar un seguro contra todo riesgo por mucho dinero para el Jesús crucificado, pues había pagado una suma importante por él y no quería que nada le pasara en el viaje. Además del seguro, se encargó que lo empacaran muy bien. El pastor me dijo: te pregunto ahora, me dijo el pastor, ¿cómo es posible que una persona compre la escultura de Dios o de un santo o de la Virgen María para que lo proteja y esta escultura no es siquiera capaz de cuidarse a sí misma? En los siguientes videos continuaremos esta introducción. Aquí dejo este video con ese último historia contada por este pastor, para que se reflexione o para que ustedes reflexionen sobre la veracidad que tiene esta historia. Si esa estatua inanimada no era capaz de cuidarse a sí misma, ¿cómo le iba a brindar protección a este hombre rico que la compró? Les recuerdo, somos los seres humanos los que hemos creado nuestros dioses. No son los dioses los que nos han creado a nosotros. Les pido por favor investigar. Les pido por favor cualificarse intelectualmente. Gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Compartan este video para que mis ideas lleguen a más personas si a bien ustedes lo tienen. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.